A continuación, se explicará en qué consiste la escala del pH y la forma como se puede utilizar para hallar la acidez o basicidad de una solución química. La escala de pH sirve para comparar y medir el pH de una solución. Esta escala va de 0 a 14 e informa si una solución es ácida o es básica. En los laboratorios se utilizan diferentes indicadores del pH, por ejemplo, el anaranjado de metilo, el azul de bromotimol o el rojo de metilo. Son sustancias que, al agregar unas gotas de ellas a una solución y de acuerdo al cambio de color, nos indican el grado de pH de esa solución. También los laboratorios producen un papel llamado indicador universal. Se puede utilizar un pedazo de este papel e introducirlo en la solución a la que se le quiere medir el pH. Los laboratorios entregan también la gama de colores de la escala de pH. Apreciamos acá que el pH va de 0 a 14. Cuando el pH tiene un valor de 7, se considera neutro, que es el caso del agua. Las sustancias de naturaleza ácida mueven su pH desde 0 hasta 6,99, mientras que las sustancias de naturaleza alcalina o básica tienen un pH que va desde 7,01 hasta 14. En estas tarjetas existen enlaces de tutoriales sobre compuestos inorgánicos y la disociación de ellos. Los invitamos a que los visiten y se suscriban. Enseguida explicamos cómo se utiliza el indicador universal para medir el pH de una sustancia. En el primer ejemplo tenemos un beaker con agua. Procedemos a introducir un pedazo de papel de indicador universal en el agua y esperamos su cambio de color. En este momento se puede apreciar que tomó este color verde, que es similar al color del indicador universal, con pH 7. En el segundo ejemplo, tenemos en un beaker agua y en ella está disuelto el ácido perclórico. Introducimos un pedazo de papel indicador universal y esperamos a que cambie de color. Comparamos su color con la tabla de colores del indicador universal y se observa que esta solución tiene un pH de 2. Quiere decir que es una sustancia ácida y tiene mayor concentración de iones H+. En el tercer ejemplo tenemos en agua disuelto el hidróxido de litio. Introducimos un pedazo de papel del indicador universal y esperamos que cambie de color. Cambió a este color y si lo comparamos con la escala del indicador universal, observamos que corresponde a un pH de 13, o sea que esta solución es alcalina o básica y tiene una mayor concentración de iones OH-. Enseguida presentamos esta tabla que consideramos que es de gran utilidad. Aquí tenemos la escala desde 0 a 14 del pH y nos está mostrando los efectos del pH en el medio ambiente. Por ejemplo, en el agua donde hay peces, si se tiene un pH de 4, se corre el riesgo de que ellos mueran. Aquí se muestran ejemplos de sustancias que pueden ser utilizadas para obtener estos diferentes valores en la escala del pH. Veamos dos ejercicios de aplicación de la escala del pH en el laboratorio. Primero, si se tiene una solución, vamos a averiguar si es ácida
o básica y qué valor de pH tiene. Para ello, le introducimos un pedazo de papel de indicador universal y esperamos su cambio de coloración. Apreciamos que pasó a esta tonalidad. La comparamos con la gama de valores de la escala, que corresponde a un pH de 4, o sea que esta sustancia es ácida. En un tutorial anterior se explicó cómo se puede averiguar la concentración de los iones H+ conociendo el pH. Aplicando la fórmula, concentración molar de iones H+ es igual al antilogaritmo del menos pH. Como el pH aquí dio un valor de 4, reemplazamos ese valor en la fórmula. Y al averiguar en una calculadora científica el antilogaritmo de menos 4, obtenemos como resultado que la concentración molar de iones H+ es 10 a la menos 4. Esta solución tiene un pH de 4 y tiene una concentración molar de iones H+ de 10 a la menos 4, o sea, 0,0001 molar de iones H+. O sea, esta cantidad de moles disueltas por cada litro de solución. En un segundo ejercicio nos entregan un beaker con una solución y no sabemos si es ácida o básica. Procedemos a introducir el papel de indicador universal. Esperamos a que cambie de color y dio esta tonalidad. La comparamos con la gama de la escala del pH. Esta solución es de naturaleza alcalina o básica. Averigüemos también su concentración molar de iones H+. Como el pH es de 10, lo reemplazamos en la fórmula, averiguamos en una calculadora científica el antilogaritmo de menos 10 y nos da que la concentración molar es igual a 10 a la menos 10. Esta solución es alcalina o básica, tiene un pH de 10 y una concentración molar de iones H+ de 10 a la menos 10. O sea, esta cantidad de moles de iones H+ disueltos por cada litro de solución. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.